Buenas tardes y bienvenidos. Esta tarde daremos comienzo ahora al nuevo webinar sobre telemedida y submedida en empresas multipunto. Mi nombre es Marta Aguilar, soy gerente del área de desarrollo y negocio en Creara y hoy contaremos con Luis Pérez, que será el encargado de llevar la sesión de hoy. Luis es el gerente del área de software y telemedida en Creara. Y bueno, pues durante la tarde de hoy veremos cuáles son los principales criterios y puntos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en tanto telemedida en cabecera como la definición de la submedida y opciones que tenemos en la monitorización de consumos energéticos, sobre todo centrado en empresas multipunto cuya pues problemática es más particular. Muy bien, pues como todos los días, decirles que vamos a recibir cualquier consulta, cualquier duda que le pueda surgir durante la sesión en el campo de preguntas de la herramienta GoToWebinar. Ustedes la formulan y al final de la sesión Luis le dará respuesta a todas las dudas. También decirles que la presentación que vamos a utilizar y el vídeo de del propio webinar podrán acceder a él, se lo haremos llegar. Nada más, espero que el webinar sea de provecho, que le saquen partida, que les resulte interesante y les dejo con Luis. Buena tarde, hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como comentaba mi compañera Marta, vamos a hablar a lo largo de la tarde sobre la telemedida y submedida energética en empresas multipunto. Empezaremos hablando de cuáles son las principales razones que tenemos o que tener en cuenta, o por las razones por las que es importante llevar a cabo una monitorización, bien sea el contador de cabecera para realizar una submedida dentro de nuestras instalaciones. Luego veremos todas las posibilidades de monitorización, bien del control de cabecera, bien de su medida, cuando me interesa una, cuando me interesa la otra, cada una con sus pros y sus contras. Entraremos en detalle dentro de la telemedida del contador de cabecera, de la submedida de las instalaciones. Y por último, hablaremos de cuáles son las posibles herramientas que tenemos para luego, una vez implantado un proyecto de telemedida o submedida, al fin y al cabo una monitorización, aprovechar todo su potencial, todas las oportunidades que ofrece, qué datos y qué podemos obtener, para qué lo podemos utilizar y bueno, qué plataformas o qué podemos utilizar para hacer el seguimiento y que esta submedida, esta monitorización que implantemos realmente sea útil, sea fácil de llevar, no nos consuma mucho tiempo y podamos sacarle todo el partido. Bueno, ¿por qué monitorizar los consumos energéticos en nuestras instalaciones? Bueno, pues en primer lugar es importante hacer un seguimiento de todos los consumos, de forma que podamos obtener anomalías, podamos identificar posibles ahorros en la instalación. Al final, como os decía, toda esta información nos valdrá para detectar ineficiencias y nos dará la información que nos valdrá para compararnos, identificar consumos anómalos y cosas, y bueno, aspectos o comportamientos que no son adecuados. Como decía, podemos detectar comportamientos anómalos en función del calendario y horario. Mi instalación los fines de semana está cerrado y no debe estar consumiendo. Por la noche no está operativa, no hay ningún equipo que va a estar encendido, no debería estar consumiendo energía. Detectar, pues como hablábamos, comportamientos anómalos. Por otro lado, nos va a valer para comparar nuestras propias instalaciones. Considerando que tenemos empresas multipunto distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, por ejemplo, nos va a valer para compararse entre ellas, diferenciar el consumo, obviamente, que tendría una instalación en una zona céntrica del país, como podría ser Valladolid, no se va a parecer en nada a la que tendría una instalación ubicada en Málaga. Vamos a poder diferenciar, obviamente, los consumos derivados de la calefacción, de la climatización, todo eso va a quedar plasmado, y luego incluso dentro de instalaciones que están dentro de la misma zona climática, como podría ser una de Málaga y una que está en Almería o cercana, podríamos identificar por qué
en dos instalaciones que tienen unas características similares, presentan un consumo diferente, y ahí asociarlo incluso a la antigüedad de los equipos, a la gestión que se hace de las instalaciones, determinar pues si el consumo mientras las instalaciones están abiertas es el mismo o no, o realmente si el consumo que se produce por las noches es parejo, una instalación dobla a la otra, identificar cuál es el origen de esos consumos anómalos y luego pues incluso ponerle solución. ¿Vale? Y también hablábamos de otra posibilidad es comparar el consumo de un determinado periodo en un periodo anterior. Al fin y al cabo, lo que viene siendo una línea base. La línea base, tú te creas tu línea base de consumo en función a una o varias variables y a lo largo del tiempo, en función de cómo fluctúen esas variables, tu consumo debería ser muy parejo a esa línea base. Si no está produciendo, pues habrá que, si no está siendo eso realista, si mi línea base no se adecua a mi consumo real, pues se puede identificar qué está ocurriendo, si hay comportamientos anómalos o algo que no es adecuado. Más razones por las que es importante monitorizar los consumos energéticos, segmentar los consumos, ya no solo en instalaciones multipuntos, sino dentro de nuestra propia instalación, quizá obviamente en función del tamaño queremos identificar cuál es el consumo de iluminación, cuál es el consumo de climatización y entrar un poco más en detalle para saber dónde se está consumiendo la energía. Al margen de que, por supuesto, vamos a tener una idea y al fin y al cabo el que conoce instalaciones y aunque no sea el gestor energético como tal ni la persona de mantenimiento, obviamente si conoces ligeramente las instalaciones puedes saber el mayor consumo lo tengo en la iluminación, por la distribución, por el tipo de luminarias que tengo, por las horas que se han encendido, por la antigüedad o no, se me va la climatización, pero desde luego nos va a valer para saber exactamente cuánto se consume y poder segmentar y a partir de ahí si se considera necesario actuar. Hay que tener en cuenta que es que no se puede ahorrar lo que no se conoce. Si nosotros queremos reducir nuestra factura, lo primero que tenemos que hacer es medir y a partir de ahí poder determinar y poder realizar las actuaciones oportunas, tanto con medidas de gestión como con medidas de inversión, como cualquier otra medida, pero sabiendo dónde actuar. Otro punto interesante por el cual monitorizar los consumos energéticos es de cara a dar cumplimiento a normas como la ISO 50001 del sistema de gestión energética. Es especialmente útil para la obtención de KPIs, para línea base como hemos visto anteriormente, y utilizar en lugar de consumos estimados, que obviamente también son válidos para la obtención de indicadores energéticos, obviamente es mucho más útil hacerlo con consumos reales, poder sacar unos indicadores que son 100% realistas y a partir de ahí poderlos comparar con nosotros en el pasado y luego evaluar a futuro cómo será el comportamiento que tienen nuestras instalaciones. Bien, estas son algunas de las posibles razones. Habrá a quien le interese por una razón, a quien por otra, o incluso puede haber alguna más, pero en general estas son las principales que se tienen en cuenta. Si os parece, vamos a entrar ahora a ver cuáles son las posibilidades que tenemos para monitorizar nuestras instalaciones en función de las consideraciones previas que tendremos en cuenta ahora. ¿Vale? Veremos cuáles son las dos principales posibilidades de monitorización, que es monitorizar el contador de tarificación. ¿Vale? Veremos cuál es la información que nos aporta, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta y luego valoraremos la opción de realizar una submedida dentro de nuestras instalaciones o varias submedidas en el supuesto de que tengamos una instalación multipunto y queramos hacer una pequeña submedida dentro de cada una de ellas, todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, pros, contras y pues qué podemos obtener. Bien, pues ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta para seleccionar el sistema de monitorización que más se adapta a nuestras necesidades? Esto no consiste en poner un analizador de redes en cada circuito simplemente aunque me esté consumiendo 50 vatios para saber cuánto está consumiendo. No, vamos a hacerlo con cabeza, vamos a valorar cuál es el tamaño de nuestras instalaciones y para decidir con ello si me interesa poner un analizador de redes, no me interesa registrar el consumo o no, no solo en función de distintas variables como veremos ahora. Como os decía, el tamaño de instalación es muy importante. No es lo mismo que vamos a tener una empresa, una industria o un hotel, un gran terciario como un hospital en el cual el consumo energético es muy importante, las instalaciones
son máquinas de clima, compresores, cualquier cosa que podamos tener, tienen un consumo muy importante, la distribución, el número de luminarias también va a ser muy importante. Obviamente el número de analizadores de redes que necesitamos si queremos tener un mapa de consumos de una instalación de este tamaño va a ser mayor que en otro tipo, ¿vale? Como ya ahí, una pequeña instalación pues va a requerir muchos menos equipos, pero probablemente si son empresas multipunto, al final esto habrá que replicarlo o no, desde luego, a todas las empresas o todas las pequeñas instalaciones o sedes que tengo repartidas, o sobre todo en aquellas que más me interese, o bueno, en aquellas en las que quiero iniciar un piloto, quiero reformarlas, quiero hacer alguna actuación, para conocer el consumo y a partir de ahí actuar. Y luego instalaciones multipunto, donde si tú tienes una instalación, obviamente una pequeña instalación, empresas multipunto, donde el consumo es muy bajo, pues decir, bueno, me interesa o no me interesa hacer una submedida, medir únicamente el contador de cabecera, o bueno, en función, como os digo, del tamaño de instalaciones, decidir el volumen de equipos que vamos a instalar y cómo vamos a mapear esas instalaciones. Bien, volviendo un poco al anterior, ¿para qué quiero para qué quiero monitorizar mis instalaciones? Pues principalmente para conocer la distribución del consumo, evaluar algunas de las medidas ahora implantadas, es el más obvio el cambio de iluminación. Yo quiero cambiar de iluminación LED, obviamente los fabricantes te dicen cuáles son, y los especialistas, los ahorros estimados, cuál es la previsión que vas a tener, incluso en el caso de una empresa de servicios energéticos, los ahorros vienen definidos en función de esa reducción de potencia, pero desde luego, si tú pones un analizador de redes vas a saber exactamente cuál es el consumo que estás teniendo ahora. Incluso si tú instalas un analizador de redes previo a la implantación de una medida de ahorro, vas a saber cuál es el consumo anteriormente y cuál es el consumo posteriormente a la implementación de esa medida de ahorro. Y luego, pues otras razones que también comentamos anteriormente, el seguimiento del consumo, el comportamiento de la instalación y de los usuarios, lo que hablábamos, comparar una instalación con otra que tiene unas características climáticas parecidas o que tiene un distinto tamaño. Bueno, teniendo en cuenta todas esas variables, definir si hay unas instalaciones que están teniendo una gestión mucho más eficaz y en las cuales se está dando preponderancia a la reducción del consumo energético, y otras en las que, bueno, pues estas condicionantes y estas variables no se tienen en cuenta. Otro criterio a tener en cuenta a la hora de valorar nuestro sistema de monitorización: ¿cuál es el alcance de la monitorización y la frecuencia? Me interesa medir los principales procesos, estoy pensando en una industria o en un gran terciario, los principales equipos consumidores, equipos de clima, bombeos, algunas máquinas propias de mi instalación. En el caso, me estoy pensando en hospitales, algunas salas de cirugía, por ejemplo, equipos de ventilación, que supone un consumo importante, o no, o simplemente me interesa medir los circuitos de cabecera, pues yo quiero tener la información de todo lo que se me consume en esta planta, independientemente de que esté la iluminación, los equipos, radiadores eléctricos que pueda haber, los fan coils, algún climatizador, me da igual, simplemente quiero tener identificado qué es el consumo de la planta. Y bueno, pues o otros circuitos en concreto que me interesen, como hablábamos antes, el de iluminación, o como podría ser el de climatización, porque tengo un climatizador que he cambiado recientemente o que quiero poner unos valores de frecuencia, unas ondas de CO2 y quiero valorar una medida de ahorro o no, o simplemente saber exactamente cuánto me consume ese equipo, porque yo considero que me consume poco, pero puede suponer mucho más de lo que pensaba. Y luego la frecuencia de los datos. Obviamente lo habitual es tener datos cuarto horarios, pero el detalle puede ser mucho más concreto. Si a mí me interesa saber la calidad de un suministro, yo puedo requerir, bueno, la calidad del suministro, la frecuencia, si tengo las fases compensadas, si tengo problemas de sobretensión. Quizá no me interesa únicamente datos cuarto horarios, sino que yo puedo entrar un poco más al detalle de datos cada 5 minutos, cada minuto, cada segundo, simplemente teniendo en cuenta que al final, obviamente, si tú registras datos con más frecuencia, vas a tener un mayor volumen de datos a manejar. Muchos equipos se pueden adaptar a cualquiera de las necesidades. Bien, y con actualizaciones periódicas, es decir, cada cuánto quiero tener actualizada mi plataforma de gestión de yo hago el seguimiento. Quizá me interesa que los datos se registren cada 5 minutos, pero yo únicamente voy a acceder a esta plataforma una vez al día, una vez cada semana, y con que los datos se actualicen una vez cada hora, una vez cada 8 horas es suficiente.
Otras variables, otro criterio a tener en cuenta en la monitorización son las variables que me interesan. Simplemente quiero una información básica de los consumos, quizás un poco lo primero que se tiene en cuenta de cara a realizar una submedida. A mí, o valorar el contador de cabecera, a mí simplemente me interesa, vamos a empezar por la energía activa, la reactiva y la potencia, para ver si todo está funcionando correctamente, si yo tengo problemas de reactiva o no, si estoy teniendo picos de potencia en algún momento y buscar el origen de ellos y por qué se debe. Vamos a empezar por ahí, poco a poco, y luego ya cuando tengo eso controlado, llegar a unos datos más concretos, más avanzados, como hablábamos antes, de la calidad de suministro, si se producen sobretensiones, si las fases están compensadas, y entrar mucho más en detalle en la calidad de suministro y en otras variables a tener en cuenta. Y la última variable a tener en cuenta, el último criterio, normalmente el más importante es la inversión que puedo destinar. Antes de plantearse una submedida, hay que tener en cuenta muy bien, dispongo de dinero, no dispongo de dinero, estas son las cantidades que tengo permitidas para este año para inversiones en seguimiento, que luego me pueden redundar en ahorros o no, y a partir de ahí decir, oye, si yo tengo 2.000 euros o 3.000 euros para invertir en una instalación de un tamaño relevante, pues no vas a poder medir hasta el último circuito. Quiero medir las 10 plantas de mi hospital o de mi hotel, el consumo de cafetería, el consumo de la cocina, el consumo de las bombas, el consumo de las climatizadoras, el consumo de la enfriadora. Pues no, con esa inversión es imposible que lo hagas. Al final hay que ser coherente con la inversión que se dispone para luego también poder optimizar al máximo posible. Oye, tengo ahora mismo disponibles 3.000 euros, voy a empezar haciendo una monitorización de los puntos que me interesan, de enfriadora, mi climatizadora y mis bombeos, y el próximo año voy un paso más allá, empiezo a monitorizar otros puntos que me interesen y voy haciendo pues una submedida por fases. O también, volviendo a empresas multipunto, yo tengo una inversión limitada, pues bueno, voy a empezar monitorizando el contador de tarificación, el contador de cabecera de todas mis sedes, y luego ya en la siguiente fase pues ir entrando y iré midiendo un par de circuitos o 3 de cada una de las instalaciones para ir poco a poco obteniendo más información. Bueno, como podéis leer, para ahorrar, bien como medidas de eficiencia energética que implican reducción de consumo o en la factura, para reducir los costes, es necesario, totalmente necesario medir. Como hablábamos anteriormente, no se puede reducir o no se puede ahorrar lo que no se mide. Al fin y al cabo, porque tampoco sabes cuánto estás ahorrando. Bien, y bueno, pues para ello, para medir, pues podemos telemedir o bien el contador de tarificación, el contador de cabecera, o bien implantar una submedida. Realizar una u otra, pues bueno, vamos a dar un poco aquí las pautas para que nos sirvan de orientación, para decir, oye, me decanto por una, me decanto por otra, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, simplemente aquí podemos comentarlas para que asépticamente cada uno pueda decir, me interesa más monitorizar un equipo, monitorizar otro, o simplemente por lo que me aporta, igual no me interesa ninguno. El contador eléctrico, que es el de tarificación, el mismo que utiliza la distribuidora para hacer las lecturas de los equipos, que luego facilita la comercializadora que emite la factura, pues de cara a realizar la monitorización del equipo es algo que se hace rápido, en poco tiempo el contador eléctrico está monitorizado, en muchos casos son contadores de medida indirecta y ni siquiera hace falta cortar el suministro, por tanto no hay ninguna afección y ni te enteras, es económico, es bastante más económico que realizar una submedida, también a nivel de escala, obviamente el contador eléctrico es uno, si haces una submedida no mides únicamente un circuito. Nos aporta información que nos sirve para verificar la factura y tener una futura previsión de costes. Incluso yo semanalmente puedo ir verificando los consumos que se están produciendo y tener una previsión de yo tengo este mes planificados 10.000 euros de gasto en factura y la primera semana llevo gastado una tercera parte. Pues desde luego la previsión es que a nivel de costes se me va a ir con respecto a lo planificado. Pero que, bueno, también tiene el contador eléctrico unos inconvenientes. Te da información muy general, obviamente esto viene regulado por Red Eléctrica Española y las variables que mide son las que mide el contador, vienen verificados, la información que te facilita es cuarta horaria, no hay forma de tener información más detallada, tiene ciertas restricciones. El protocolo de comunicación viene impuesto por Red Eléctrica Española, el IEC 870-5-102,
y en este caso es totalmente necesaria contar con la participación de la distribuidora, porque aunque tú pongas un equipo y lo pongas monitorizado, la distribuidora es la responsable del punto de medida y por tanto la que se tiene que encargar de recopilar los datos para que luego la factura se emita correctamente. En el caso de la submedida, pues ¿cuáles son sus principales ventajas? La puedes hacer a la medida de tus necesidades. Quiero medir este circuito, no quiero medir este otro circuito. Lo vas adaptando a tu inversión, a cuáles son tus intereses, qué es lo que quiero medir, por qué lo quiero medir. Totalmente moldeable, totalmente adaptable a tus necesidades. Las variables que se pueden registrar son mucho mayores, ya no salimos de la activa, reactiva, potencia y algún dato más, sino que aquí el abanico aumenta considerablemente y podemos tener muchísima más información. Y no solo te permite analizar, con una submedida incluso también puedes instalar, no a nivel de un BMS, pero un pequeño sistema de control que te permita gestionar de una forma básica tus instalaciones, on-off, con los sensores de presencia, regular mis luminarias, sondas de temperatura y humedad, también gestionar la parte de la climatización, funcionamiento de los ventiladores. Hay, como os decía, no a un nivel de un BMS, pero permite ya no solo analizar, sino hacer una pequeña gestión de las instalaciones. Pero, por otro lado, ¿cuáles son sus inconvenientes? Pues que tiene mayor coste, requiere implicación por parte del personal, puesto que va a haber que acceder a diferentes cuadros, viene el CGBT, el cuadro secundario, para instalar estos equipos. Existen sistemas o proyectos a su medida en los cuales es necesario cortar el suministro eléctrico temporalmente, hay otros que no, habrá que valorar cada caso en concreto. Y estos equipos pues requieren un mantenimiento, una plataforma de las comunicaciones, también lo requiere el contador de tarificación, pero en el caso de la submedida va a ser mayor que en el caso de un contador eléctrico. Bien, un poco como resumen, como norma general, mi recomendación es que en instalaciones multipunto pequeñas pues es suficiente con monitorizar el contador eléctrico o con medir algunos circuitos en concreto porque tenemos especial interés sobre ellos, quizá la climatización y la iluminación, y con el de contador y esos dos suministros ya tengo una información más que suficiente del consumo de mi pequeña instalación. Pero sin embargo en instalaciones de gran tamaño el contador pues suele estar monitorizado ya por la distribuidora, por tanto, bueno, como no quiero liar, por zanjar un poco la parte de instalaciones multipunto, el contador de tarificación muy importante y luego ya en función de nuestras necesidades y el detalle que queramos, algún circuito de submedida. El despliegue de contadores va a ser importante porque, o despliegue de equipos, porque va a tener que cambiar los contadores de todas las sedes y luego pequeños analizadores que no es únicamente en una instalación, sino que el desplazamiento que se va a requerir para hacer todas estas instalaciones pues va a requerir de una logística mayor que en el caso de proyectos que se hacen sobre una única instalación. Y por otro lado, instalaciones de gran tamaño, pues en este caso el contador tarifas 6.1, contadores tipo 1, tipo 2 están monitorizados por la distribuidora, esos datos te los tienen que facilitar, por tanto el contador de tarificación no te va a aportar, obviamente es una información muy interesante, pero que la puedes tener gratuitamente, te la tienen que facilitar, pero no te va a valer para tener toda la información que tú necesitas de tus instalaciones. En ese caso sí puede ser necesario realizar una submedida e incluso ir realizándola por fases. Este año tengo más inversión, destino un poco más, tengo un poco menos y voy ampliando poco a poco el mapa de mis instalaciones. Bien, dentro del contador de tarificación, del contador eléctrico, vamos a dar un poco de información más detallada de los tipos de contadores, de cuál es el sistema de comunicación, cuáles están telemedidos y por tanto la distribuidora nos tiene que facilitar los datos y no es necesario realizar una telemedida de los mismos o instalar un modelo de comunicación porque ya existe, ¿vale? En cuáles no. Podemos diferenciar entre dos tipos de contadores, aquellos con una potencia contratada mayor a 15 kilovatios y aquellos con una potencia menor a 15 kilovatios, menor o igual. En el caso de los equipos de media más de 15 kilovatios, hacemos estas dos diferenciaciones porque Red Eléctrica Española así lo hace también, mayores de 15 kilovatios, el protocolo de comunicación es el
como comentábamos antes, el IEC 870-5-102. En el caso de equipos de medida de menos de 15 kilovatios, el protocolo, la lectura se realiza a través de PLC, la información llega hasta unos concentradores y desde ahí llega a las distribuidoras. Es por eso que ahora, o que desde hace unos años, las distribuidoras están cambiando los contadores eléctricos de los puntos domésticos, que son aquellos de menos de 15 kilovatios, de forma que se están instalando contadores electrónicos, que pueden enviar toda la información, que facilita la facturación y que podemos tener lecturas mensuales. Como os decía, bueno, volviendo a algo que nos ocupa. Equipos de medida de más de 15 kilovatios, hay 4 tipos de contadores. Tipo 1 son suministros con más de 5 gigavatios, son instalaciones muy grandes, más de 1000 kilovatios instalados, y estos suministros es obligatorio que estén telemedidos y se pueden comunicar, la distribuidora puede comunicar vía GSM, vía GPRS, por tanto nosotros también podremos hacerlo. Contadores tipo 2 son suministros también de un elevado consumo y una elevada potencia, más de 750 megavatios de consumo al año, y potencias mayores o iguales a 450 kilovatios. Al igual que en el caso anterior, es obligatorio que estén telemedidos. La distribuidora nos tendrá que facilitar estos consumos si se lo pedimos, o sea, sí, estos consumos, los datos cuarto horarios, y la comunicación se realiza vía GSM, vía GPRS, por tanto nosotros también podremos comunicar. Contador tipo 3, bueno, realmente es un poco el cajón desastre y todos aquellos contadores que no se engloben dentro de los anteriores tipos se consideran aquí. Estos equipos no están obligados a estar telemedidos y bueno, en este tipo de instalaciones, ya menos de 450 kilovatios, puede ser interesante empezar a implantar una submedida para conocer el consumo en cabecera. Los contadores tipo 4, suministros en baja tensión, potencias contratadas inferiores a 50 kilovatios, suelen ser contadores de medida directa y por tanto, si queremos hacer alguna modificación, alguna actuación sobre el contador, requieren el corte de suministro. Con actuaciones me refiero a cambiar el equipo o hacer una modificación en el contador. Obviamente, si únicamente es instalar un módem de comunicaciones, no hay que hacer ninguna actuación sobre el contador eléctrico y por tanto no requiere ningún corte de suministro, ¿vale? Porque obviamente los cortes de suministro suelen ser complicados, hay que estar pendiente que luego todo se rearme, los automáticos se rearmen automáticamente y bueno, pues hay que actuar con cierta precaución. Estos suministros no es obligatorio que estén telemedidos y lo mismo, estos suministros entre 15 y 50 kilovatios, tarifas 3.0 por defecto, pues es interesante telemedirlos porque bueno, nos pueden aportar bastante información y como veíamos antes no son obligatorios que estén telemedidos. De todas formas, las distribuidoras agradecen que les pongas un módem de comunicación para telemedir los equipos porque a ellos les facilitas el trabajo de lectura de los contadores. Y por último, como hablábamos antes, los equipos de medida para contadores tipo 5 con potencias inferiores a 15 kilovatios y que en este caso los datos se envían mediante PLC hasta un concentrador y estos suministros, como decía antes en la normativa, 31 de diciembre de este año todos los contadores deberían ser electrónicos, deberían estar sustituidos y vamos a poder obtener la información de consumo de estos suministros desde la página de la distribuidora, ¿vale? Es decir, esto se llama atención al final, contadores tipo 1 y tipo 2 es obligatorio que estén telemedidos y los tipo 5 pues también no dicen como tal que es obligatorio que esté telemedidos, pero por el tipo de comunicación que hay, los tipos de contadores que están poniendo, todos los propietarios de estos suministros, los titulares de estos suministros puedan acceder a la información de consumo. ¿Cuáles son las variables que podemos obtener de los contadores de tarificación? En general, 4 variables. Activa, reactiva inductiva, reactiva capacitiva y potencia. ¿Vale? Al final la reactiva inductiva, bueno, pues las unidades, la energía activa la consumida por mis instalaciones, la reactiva inductiva generada por bobinados, motores o transformadores, muy común que la tengamos en nuestras instalaciones y es por ello que ponemos baterías de condensadores que utilizan energía reactiva capacitiva para compensar la inductiva. En el caso de que no tengamos bien dimensionada la batería de condensadores, al final estaremos generando energía reactiva capacitiva en la red, estaremos inyectando capacitiva en la red, lo cual la red agradece mucho, pero bueno. Y luego la potencia activa, que simplemente es la potencia demandada. Como veis, las variables que se pueden extraer son limitadas. Bueno, estoy hablando aquí, esto es siempre importada, pero estas mismas variables se podrían obtener de energía exportada en el caso de que tuviésemos generación o
plantas para fotovoltaicas o algún elemento renovable que genere, pues, que inyecte energía a la red. ¿Vale? Como comentábamos antes, un par de matices que es importante tener en cuenta. Hay dos protocolos de comunicación para obtener los datos de los contadores, suministros de menos de 15 kilovatios, los domésticos, comunican vía PLC, y los suministros de más de 15 kilovatios, protocolo IEC 870-5-102, en el cual se utiliza un módem de comunicación y una tarjeta SIM para obtener los datos vía GSM o GPRS. Esto es la forma más habitual, pero sí que es cierto que, por ejemplo, también puede ser que tú tengas una tarjeta con una IP pública que has pagado, que pasa que tiene un coste elevado, o incluso que tengas una red de telefonía fija para comunicar con el contador. Tienes un módem, pero para telefonía fija, pero bueno, por no liaros, simplemente quedaos con un módem de comunicación y una tarjeta SIM, que es lo más habitual que se instala en estos suministros para que estén monitorizados. ¿Vale? Principales utilidades o información que podemos obtener del contador de tarificación. Pues nos permite tener un control de la facturación, porque al fin y al cabo estos mismos datos son los que obtiene la distribuidora, facilita al comercializador por los cuales nos facturan. Como veíamos antes, te permitirá, haciendo un seguimiento y haciendo dentro de los servicios que tienen las plataformas de monitorización, una simulación de facturas,